Hola profesor, buenas tardes. A continuación explicaremos la progresión número 10 del libro. Comenzamos. Como primer punto está introducción y primera ley de Mendel. Punto número 1. Contexto histórico de Mendel. Gregor Mendel fue un monje agustino nacido en 1822 en lo que hoy conocemos como la República Checa. Vivió en una época en que la ciencia apenas comenzaba a explorar los misterios de la herencia biológica. En ese tiempo, la mayoría de los científicos pensaban que los rasgos de los padres se mezclaban como pinturas. Si un padre tenía ojos azules y la madre ojos cafés, se creía que los hijos tendrían un color intermedio. Sin embargo, Mendel sospechaba que la herencia seguía reglas más precisas. En el jardín de su monasterio, Mendel cultivó miles de plantas de chícharo. Escogió una especie porque era fácil de sembrar, crecía rápido y tenía características visibles y contrarrestantes: semillas amarillas o verdes, flores púrpuras o blancas, tallos altos o bajos. Gracias a su paciencia y método riguroso, Mendel descubrió que los rasgos no se mezclaban al azar, sino que seguían patrones matemáticos. Su trabajo fue publicado en 1866, pero pasó desapercibido durante décadas. No fue hasta principios del siglo XX que otros científicos descubrieron sus experimentos y reconocieron su importancia. Hoy, Mendel es considerado el padre de la genética. Punto número 2. Conceptos básicos para entender la genética. Antes de explicar la primera ley, necesitamos comprender algunos conceptos claves. Por ejemplo, gen, unidad de información hereditaria que determina un rasgo. Alelo, cada versión de un gen. Por ejemplo, el gen del color de semilla puede tener el alelo amarillo A o el alelo verde. Homocigoto, individuo con dos alelos iguales. Ejemplo, AA o AA. Heterocigoto, individuo con dos alelos distintos. Fenotipo, lo que se observa externamente, como el calor de la semilla. Genotipo, la información genética interna. Estos conceptos son esenciales para comprender cómo funcionan los experimentos de Mendel y cómo se transmiten los rasgos. La primera ley de Mendel, uniformidad. La primera ley, llamada ley de la uniformidad, establece que cuando se cruzan dos individuos puros con rasgos opuestos, todos los descendientes de la primera generación filial, o sea, F1, serán iguales en su aspecto externo. Ejemplo clásico: plantas con semillas amarillas puras, AA. Plantas con semillas verdes puras, AA, pero en minúscula. Descendientes F1, todos amarillos, A mayúscula, A minúscula. Aunque genéticamente son heterocigotos, fenotípicamente se ven iguales porque el alelo amarillo es dominante. Ejemplo aplicado, punto número 4. Ejemplo aplicado en animales, por ejemplo, dálmatas. Imaginemos dos perros dálmatas, uno con genotipo AA, las dos mayúsculas, o sea, manchas grandes, y otro con genotipo AA, pero minúscula, manchas pequeñas. Al cruzarlos, todos los cachorros serán AA y mostrarán manchas grandes. Esto demuestra que los descendientes pueden parecer iguales, aunque su información genética sea diferente. Punto número 5. Representación gráfica en textos. Para visualizar este proceso, usamos el cuerpo de Punnett, que organiza las combinaciones posibles de los alelos de los padres. Ejemplo: padre 1, AA mayúscula, y padre 2, AA minúscula. Cada descendiente recibe un alelo de cada padre. El padre AA mayúscula solo puede aportar A. El padre AA minúscula solo puede aportar A. Por lo tanto, todas las combinaciones posibles son A del padre 1 más A del padre 2 sería A mayúscula más A minúscula. A del padre 1 más A del padre 2 sería A
la cual es una A mayúscula y una A minúscula. A del padre 1 más A del padre 2 sería igual a A mayúscula más A minúscula. Y por lo mismo, A del padre 1 más A del padre 2 sería igual a una A mayúscula y una A minúscula. Resultado, todos los descendientes son A mayúscula y A minúscula. Genotipo, heterocigotos. Fenotipo, todos muestran el rasgo dominante, amarillo o manchas grandes. Punto número 6. Analogías cotidianas. Para explicar la primera ley de manera sencilla, es como mezclar dos luces. Si una es más intensa, domina sobre la otra y es la que se ve. O como un partido de fútbol. Si siempre gana el equipo A, aunque el otro equipo participe, el resultado será uniforme. También puede compararse con una carta de juego. Si la carta A siempre gana, el resultado será el mismo, aunque la otra carta sea distinta. Estas analogías ayudan a que el público entienda por qué un rasgo puede ocultar a otro. Punto número 7. Importancia de la primera ley. La ley de uniformidad demuestra lo siguiente. Los rasgos dominantes se expresan en la primera generación. El siguiente punto. Los rasgos recesivos no desaparecen, solo quedan ocultos. Siguiente punto. La herencia no es una mezcla caótica, sino un proceso ordenado. Este principio es clave para comprender cómo se transmiten características en plantas, animales y seres humanos. Punto número 8. Aplicación prácticas de la primera ley. Aquí son 4 puntos. Se divide en agricultura, ganadería, medicina y vida cotidiana. Como primer punto sería agricultura. Selección de semillas con rasgos dominantes deseados. Esa es la agricultura. Ahora continúo con ganadería. Ganadería, cruce de animales para obtener descendencia uniforme. A continuación continúo con medicina. Medicina, comprensión de cómo se transmiten enfermedades dominantes. Vida cotidiana, explicación de por qué ciertos rasgos físicos se ven iguales en los hijos, aunque los padres sean diferentes. Punto número 9. Reflexión filosófica y social. La primera ley también nos invita a reflexionar. Aquí son 3 puntos, 3 preguntas. La primera pregunta: ¿qué significa que un rasgo sea dominante? Siguiente pregunta: ¿cómo se explica, cómo influye la genética en nuestra identidad? Y siguiente pregunta: ¿qué implicaciones tiene en la selección artificial que realizan los humanos en agricultura y ganadería? Esas preguntas permiten extender la exposición hacia temas más profundos y actuales, ya que esas preguntas nos dejan una reflexión filosófica y social, la cual responderemos. Punto número 10. A continuación daré ejemplos como tales pueden ser las plantas de chícharo, como el color de la flor, forma de la semilla. Otro ejemplo podría ser animales domesticados, color del pelaje en gatos y perros. Seres humanos, rasgos como el cabello rizado o lacio, color de ojos. Estos ejemplos nos dan a entender mejor lo que quiero decirles. Punto número 11. Conexión con las otras leyes. Ahora, es importante mencionar, la segunda ley explica cómo reaparecen los rasgos recesivos, y la tercera ley muestra cómo se combinan rasgos distintos. Esto lo que hace es preparar al público para que entienda mejor lo que viene a continuación. Y como punto número 12, la conclusión de esta introducción. Los descendientes de un cruce entre individuos puros muestran uniformidad
fenotípica. Los rasgos dominantes se expresan en la primera generación. La genética es un proceso ordenado y predecible. Ahora, gracias a este descubrimiento, hoy podemos comprender muchísimo mejor la herencia biológica y aplicarla en múltiples campos de la ciencia y la vida cotidiana. Buenas tardes, a mí me tocó explicar la tercera ley de Mendel, también conocida como combinación independiente. Que después de estudiar un solo rasgo, Mendel quiso observar qué ocurría cuando se heredaban dos características al mismo tiempo. Por ejemplo, el color de la semilla, suponiendo que el amarillo es el alelo dominante A mayúscula, o color verde, alelo recesivo A minúscula, también combinado con la textura de la semilla, que sería textura lisa, alelo dominante B mayúscula, y textura rugosa, alelo recesivo B minúsculo, que al cruzar plantas puras con alelos dominantes de doble A y doble B, con lo mismo doble A y doble B, pero estas en minúsculas, todos los descendientes de la filial 1 fueron A dominante con A recesiva y B dominante y B recesiva juntas, amarillas y lisas, que fueron la filial 1 dominante. Pero al cruzar estas plantas de la filial 1 entre sí, en la filial 2 aparecieron nuevas combinaciones. La proporción clásica fue 9, 3, 3, 1, que esto quiere decir que los resultados fueron 9 amarillas y lisas, 3 amarillas y rugosas, 3 verdes y lisas y una verde y rugosa. Esto llevó a formular la tercera ley de Mendel, llamada ley de la combinación independiente, que establece que los diferentes pares de alelos se distribuyen de forma independiente durante la formación de gametos. En otras palabras, los rasgos no se heredan en bloque. Por ejemplo, tener ojos cafés no influye en si el cabello será rizo o lisado. Cada característica sigue su propio camino genético. Toca hablar de los ejemplos gráficos de cruces mendelianos. Para comprender mejor estas leyes se utilizan herramientas gráficas como los cuadros de Puppet. Veamos algunos ejemplos de los cuadros de Puppet. Tortugas acuáticas. Una de las características es el color de caparazón verde oliva, que es G dominante, o el color marrón, que es G recesivo. También son las formas de las patas palmeadas, que es A dominante, o no palmeadas, que es A recesivo. Si cruzamos una tortuga G, doble G y A, el cuadro de Punnett muestra una proporción fenotípica de 9 verdes con patas palmeadas, 3 verdes con patas no palmeadas, 3 marrones con patas palmeadas y un marrón con patas no palmeadas. Otro ejemplo son las plantas del jitomate. Uno de los ejemplos de las características son el tamaño del fruto grande, que es G dominante, o pequeño, que es G recesivo. Tipo de crecimiento es indeterminado, T dominante, o determinado, que es T recesivo. Al cruzar las dos plantas G y T, la proporción fenotípica es de 9 grandes e indeterminados, 3 grandes y determinadas, 3 pequeñas e indeterminadas y una pequeña determinada. Finalmente, es importante saber qué cuadro usar. Para los monohíbridos, el cuadro que hay que usar es el 2x2. Para los dihíbridos, el cuadro que hay que usar es 4x4. El trihíbrido es el 8x8. Yo les daré el último punto. Aplicaciones y cierre. A continuación les daré una breve introducción del bloque de lo que ya fue expuesto. Ok, las leyes de Mendel no son únicamente un descubrimiento histórico, sino un fundamento que sigue vigente en la ciencia moderna.
Gracias a ella, entendemos cómo se transmiten los rasgos de una generación a otra y cómo podemos aplicar estos conocimientos en distintos hábitos de la vida, desde la agricultura y la ganadería hasta la medicina, la biotecnología y la conservación de especies. En este bloque vamos a profundizar en todas estas aplicaciones, mostrando cómo los principios descubiertos por Mendel hace más de 150 años siguen transformando nuestro mundo. Punto número 1. Importancia de las leyes de Mendel. Las tres leyes son uniformidad, segregación y combinación independiente. Son la base de la genética moderna. Ok, explican cómo se transmiten los rasgos de padre a hijos. Permiten entender por qué los hermanos pueden parecerse, pero también tener diferencias notables. Asimismo, demuestran que la herencia sigue reglas matemáticas y biológicas. No es un proceso caótico. Mendel abrió el camino para disciplinas como la biología molecular, la biotecnología y la medicina genética. Sin sus descubrimientos, hoy no podríamos hablar de lo que es el ADN, cromosomas o ingeniería genética. Ahora, punto número 2. Aplicaciones en agricultura. La ganadería es uno de los campos donde más se aplican las leyes de Mendel. Son 4 puntos. El número 1. Mejoramiento genético de cultivos. Selección de semillas con características deseadas como mayor tamaño, mejor sabor, resistencia a plagas o tolerancia a sequías. Ahora punto número 2. El ejemplo. El maíz híbrido se produce aplicando principios mendelianos, cruzando variedades puras para obtener plantas más productivas. En frutas y hortalizas, o sea, jitomates más grandes, papas resistentes a enfermedades, arroz con mayor rendimiento. Y como último punto, la genética mendeliana asegura medicamentos más abundantes y de mejor calidad. Además, gracias a estos principios, se han desarrollado variedades transgénicas y resistentes que permiten enfrentar problemas globales como el hambre y el cambio climático. Ok, a continuación el punto número 3. Aplicaciones en ganadería. En la ganadería, las leyes de Mendel ayudan a seleccionar animales con rasgos útiles. Ejemplo, las vacas que producen más leche, gallinas que ponen más huevos, caballos con mejor resistencia física. El siguiente punto, los criadores utilizan cuadros de Punnett y principios mendelianos para predecir qué características aparecen en la descendencia. También se aplican en mascotas, selección de perros con cierto tamaño, color de pelaje o temperamento. Esto demuestra que la genética tiene un impacto directo en la economía y en la vida diaria. La producción de carne, leche y huevos depende de gran medida de la aplicación de estos principios. Ahora, punto número 4. Aplicación en medicina. En medicina, las leyes de Mendel permiten comprender cómo se transmiten las enfermedades hereditarias, como por ejemplo la hemofilia y la fibrosis quística. Siguen patrones mendelianos. Los médicos pueden identificar si una persona es portadora de un gen recesivo y calcular el riesgo de que sus hijos hereden la enfermedad. También se aplican en pruebas genéticas modernas que permiten detectar predisposición a ciertos padecimientos. Gracias a Mendel, hoy podemos prevenir y diagnosticar y tratar enfermedades con mayor precisión. La genética médica se basa en estos principios para diseñar terapias y tratamientos personalizados. Punto número 5. Aplicaciones en la vida cotidiana. Las leyes de Mendel también explican fenómenos comunes, porque algunos hijos
tienen ojos cafés y otros azules? Es una buena pregunta. ¿O por qué el cabello puede ser lacio en unos y rizado en otros? ¿Por qué ciertos rasgos físicos reaparecen en nietos aunque no estén presentes en los padres? Ok, esto conecta la genética con nuestra experiencia diaria y hace que el tema sea más cercano y comprensible. Cada familia puede observar cómo los principios de Mendel se reflejan en sus propios rasgos físicos. Ok, a continuación el punto número 6. Impacto en la ciencia moderna. Los descubrimientos de Mendel fueron el inicio de una revolución científica, así como lo escuchan. Los descubrimientos de Mendel fueron el inicio de una revolución científica. Hoy hablamos de ADN, cromosomas y mutaciones, pero todo comenzó con la observación de semillas de chícharo. Así es, todo empezó por unas semillas de chícharo. La genética moderna, la biología molecular y la ingeniería genética tienen sus raíces en las leyes mendelianas. Incluso la clonación y la edición genética con CRISPR se basan en la comprensión de cómo se transmiten los genes. Punto número 7. Aplicaciones en biotecnología. La biotecnología utiliza los principios mendelianos para crear organismos modificados genéticamente. Ejemplo, plantas resistentes a plagas, bacterias que producen medicamentos, animales transgénicos para investigación. Estos avances permiten mejorar la calidad de vida y enfrentar problemas globales como enfermedades y escasez de alimentos. Ok. Punto número 8. Aplicaciones en conservación. La genética mendeliana también se aplica en la conservación de especies. Permite mantener la diversidad genética en poblaciones pequeñas. Ayuda a evitar la endogamia en especies en peligro de extinción, como por ejemplo programas de reproducción de pandas, tigres y otras especies amenazadas o en peligro de extinción. Como punto número 9, reflexión filosófica y social. Las leyes de Mendel no solo tienen un impacto científico, sino también social y filosófico. Nos muestran que la herencia es un proceso ordenado y predecible. Nos ayudan a comprender nuestra identidad y nuestras raíces familiares. Plantean preguntas éticas sobre la manipulación genética y sus límites. Punto número 10. A continuación les daré ejemplos adicionales, como lo pueden ser las plantas de chícharo, color de la flor, forma de la semilla, animales domésticos, como lo puede ser el color del pelaje en gatos y en perros, y seres humanos, rasgos como el cabello rizado o lacio o el color de los ojos. Estos ejemplos pueden explicarse con un cuadro de Punnett y una reflexión sobre cómo se aplicaría la primera ley de Mendel. Ok, punto número 11. Conexión con las otras leyes. Ok, aunque este bloque se centra en las aplicaciones, es importante mencionar que la primera ley explica la uniformidad en la primera generación. La segunda ley explica cómo reaparecen los rasgos recesivos. Y la tercera ley muestra cómo se combinan rasgos distintos. Esto ayuda a nuestro público a entender mejor la conexión, la interconexión que hay entre ellas y asimismo la importancia que tienen en la vida cotidiana y no solo en la vida cotidiana, en el mundo exterior, en todo el mundo. Ok, como último punto les daré la conclusión. La conclusión son que las tres leyes de Mendel ya es como lo son uniformidad, segregación y combinación independiente. Estas tres leyes explican cómo se heredan los rasgos de una generación a otra. Son la base de la genética moderna y tienen aplicaciones en agricultura,
ganadería, medicina, biotecnología y conservación. Gracias a los descubrimientos de Mendel, hoy entendemos mucho mejor la herencia biológica y su impacto, su gran impacto en nuestra vida diaria y cotidiana. Su legado científico cambió la historia para siempre y la continúa cambiando y guiando la investigación y la práctica en todo el mundo. Con esto podemos entender que Mendel hizo un cambio histórico en la historia, hizo un cambio histórico, y su legado científico continuará por muchos años. Bueno, eso ha sido todo de nuestra parte. Esto ha sido todo del equipo número 6. Gracias por escucharnos explicar la proyección número 10, que son las leyes de Mendel. Gracias.